Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic no me pertenece. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Notas del autor. Hola chicos, soy Ezup. Solo quería avisarles sobre este capítulo. Es un poco más oscuro que los capítulos normales de esta historia. No es nada que no puedan soportar, pero hoy conocemos a un villano de la serie, así que esperen cosas malvadas y desagradables. Nada que no se pueda ver en el nivel de asco de Harry Potter. De cualquier modo, disfrútalo. Capítulo 7. Caras antiguas y nuevas, parte 2. La sensación espesa y acre del azúcar procesado y el sabor a naranja impregnaron la lengua de Mabel al sentir que recuperaba la consciencia. Abrió los ojos de golpe y vio el techo abovedado del ático donde se alojaban ella y su hermano, aún con moho en algunas zonas. Al estirar los labios, se dio cuenta de que tenía la cara completamente cubierta de naranja pit seca, al igual que la mitad del cuerpo. Gimió. Tan crujiente, murmuró en voz baja mientras empezaba a moverse, desplomada hacia atrás contra la cama. Un gran desorden yacía ante ella, imponente e increíblemente variable en su colección de basura. Docenas y docenas de latas de refresco estaban aplastadas a su alrededor. Grenda se había quedado dormida en el suelo, con la cara medio sumergida en un gran plato de nachos. Candy estaba metida en 3/4 de su bolsa de lona, cómodamente acurrucada. Mabel dio un paso al frente y se encontró con que no estaba del todo en sus cabales. El consumo previo de azúcar y alimentos procesados le había pasado factura. Su visión estaba intacta, pero su mente se desvanecía. Procesaba todo con demasiada lentitud. Con la cabeza erguida, se tocó la cara pegajosa con una mano. Casi tropezando con la pierna que asomaba de Candy Chiu, se dirigió a la puerta y luego al baño. Se atrevió a mirarse al espejo y no se sorprendió del todo. Su cabello estaba de punta en más lugares de los que podía contar. Soy una Mabel confitada, murmuró, y se dejó caer en la ducha, abriendo el agua fría. Renunciando al cuidado de su ropa, dejó que el agua, a temperatura inferior a la ambiente, le salpicara la cara y la cabeza. Valió la pena, se recordó con una sonrisa aturdida. Sí, la noche había sido divertida. Esas dos chicas en la otra habitación eran el refugio perfecto para Mabel del resto del mundo. Algo que había olvidado hasta la noche anterior. En California, de vuelta en la escuela, recordaba a las amigas que había hecho. Muchas eran personas perfectamente aceptables, algunas más locas que otras. Sin embargo, casi todas tenían cierta dosis de prejuicios, algo que siempre se le atribuía a Mabel. Incluso con su inquebrantable positividad, todavía le rechinaba el cerebro. Grenda y Candy, esas dos no tenían ese concepto de normalidad. Ellas mismas habían sentido el dolor de la separación, ser etiquetadas como bichos raros. Fue el consuelo de ser bichos raros lo que las unió más que muchas otras amistades. Mable sonrió feliz, incluso con la cabeza completamente empapada. Se levantó, sacó una toallita de un perchero y comenzó a secarse. Ahora, se volvió hacia la habitación, mirando dentro. ¿Se acostó Dip Dip anoche? Se preguntó mientras estiraba la cabeza hacia un lado, mirando más allá de la puerta. Su cama estaba realmente vacía, y suspiró. Seguía siendo ese chico antidiversión que conoció toda su vida. Sin rechazar la oportunidad de trabajar más, Dipper probablemente estaba investigando más sobre el enredadera de la biblioteca y sus estudios místicos. Con un fuerte bostezo, se giró hacia las escaleras y bajó. Al pisar el rellano con suavidad, echó un vistazo a la tienda de regalos y se sorprendió al ver a Wendy en su puesto de trabajo habitual y a Soos ordenando diversos objetos por la habitación. Si estaban allí, era mucho más tarde de lo que había pensado. Hola, chicos, graznó Mabel adormilada mientras tropezaba por la habitación. Wendy, detrás de su periódico, saludó. Hola, dijo. Soos se volvió hacia Mabel y sonrió. ¿Qué tal, amigo? ¿Hasta tarde resolviendo misterios? Preguntó Soos. Mabel negó con la cabeza. El misterio de las comedias románticas con chicos locos, quizá, le dijo mientras se frotaba los ojos. Se quedó a dormir con Grenda y Candy. Genial, espera. Wendy dejó caer el periódico de repente y miró a Mabel. ¿Están aquí? ¿Sí? La camioneta de Grenda está afuera, ¿verdad?
respondió Mabel con una mirada interrogativa hacia la pelirroja. Wendy miró hacia la ventana con aire interrogativo y asintió para sí misma. Mabel se burló y preguntó: ¿por qué? ¿Intentas ocultarnos una sorpresa? Mabel adivinó la reacción de Wendy. Wendy dejó el periódico. No, amigo, le dijo Wendy a Mabel con un gesto tranquilizador, aquí no hay secretos. Te estaré vigilando, le sonrió Mabel a Wendy, quien se rió entre dientes. Wendy chasqueó los dedos al darse cuenta de lo que había pasado. Venga ya. Hola. Vuelvo en un rato, chicos, dijo, moviéndose hacia la puerta. Tengo que hacer algo rápido. No tardaré mucho. Cúbreme, Soos, ¿quieres? Claro, asintió Soos con incomodidad. Usted, simplemente hágales saber a los clientes cuánto le deben, ¿verdad? Wendy se encogió de hombros. Algo así. Podrías inventarte la cantidad que quieras y aún así te darán dinero, dijo Wendy, cogiendo su bicicleta y su casco y saliendo a la calle. Nos vemos en un rato. Tras despedir a Wendy con la mano, Mabel se giró hacia Soos. Hablando de clientes, ¿dónde están los turistas? Suele haber algunos comprando. No he visto a Mane desde que Dipper y yo volvimos. Mientras se dirigía al puesto habitual de Wendy, Soos explicó. La temporada aún no ha comenzado realmente, y el señor Pines se encargó de anunciar la remodelación del edificio, así que la gente sabe que el mejor momento para visitarlo es después de que la cabaña misteriosa se convierta oficialmente en una mansión. Mansión misteriosa, se repetía Mabel, entrecerrando los ojos. No estaba del todo segura de si le gustaba la idea de convertir su icónico lugar de veraneo de la infancia en algo distinto de lo que ya era. Perder ese título tan ridículo era como desprenderse de algo muy querido para su loco corazón. Suspiró mientras miraba hacia afuera. Bueno, le dijo a Soos, voy a ver si mi hermano quiere entrar, le dijo a Soos al salir. Dipper no es un anfitrión tan amable como yo. Soos asintió, comprendiendo, mientras Mabel daba sus primeros pasos afuera. Para su sorpresa, solo pudo localizar unos pocos vehículos. El clásico El Diablo del tío Stan, la destartalada furgoneta de Grenda y su propia moto. Parpadeó y miró a su alrededor un poco más. Casi dio la vuelta a la casa buscando su aburrido coche negro, y solo encontró la destartalada camioneta de Soos. Soos, llamó Mabel mientras daba la vuelta y entraba a la tienda una vez más, ¿viste a Dipper salir de algún lado esta mañana? Ahora que lo digo, no, declaró Soos con un breve asentimiento, no, no lo vi irse. Pero claro, su coche tampoco estaba aquí. Eso podría tener algo que ver. Mabel gimió en voz alta, sorprendida de no haber esperado esto de su hermano. Pensó que probablemente había ido en coche al pueblo, buscando un lugar tranquilo para hacer su estúpida investigación. Oye, ¿tienes tu celular? Le preguntó Mabel a Soos, quien asintió. ¿Podemos llamar a mi hermano? Dipper tenía la cabeza apoyada en el volante de su coche cuando oyó el fuerte zumbido de un celular. Se incorporó de golpe, sintiendo el dibujo del volante contra su piel, y se limpió la baba de los labios y la barbilla. Entrecerrando los ojos ante la brillante mañana de verano, estiró el cuello, que le crujía. ¡Ah, rayos! Gimió, mirando la hora. Ya eran las 11, y estaba aparcado cerca del desguace, con vistas a una parte de una calle del centro de Gravity Falls. Su teléfono vibró, y metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y lo sacó. Aunque vio el nombre de Soos en el identificador de llamadas, supo exactamente quién lo llamaba. Lo abrió y respondió. Hola, Mabel. Eres un imbécil. Gritó Mabel por teléfono, tan fuerte que Dipper hizo una mueca. Indignado, Dipper jadeó. ¿Qué? ¿Soy un imbécil? Tú invitaste a tus amigos cuando estamos en medio de una investigación. La acusó Dipper con enfado. Pero no tenías que irte de la faz de la tierra. Replicó Mabel. ¿Dónde estás? ¿Tombuctú? En la ciudad, suspiró Dipper mientras estiraba la boca perezosamente, estaba tratando de vigilar a la ladrona de libros. ¿Pero qué pasaría si algo te hubiera atrapado? Preguntó Mabel. Dipper notó el miedo en su voz. Sintió una punzada de culpa al explicar. Estaba en mi coche, amigo. Así que, estoy bien. Uf, añadió con una sonrisa soñolienta. Por un segundo, sonaste como mamá. Mabel lo regañó desde el otro lado de la línea y dijo. Tal vez porque eres estúpido. Prométeme que al menos volverás pronto, ¿de acuerdo? Ante su petición, Dipper frunció el ceño. Miró la calle con esperanza. No podía ver la biblioteca con la precisión que deseaba.
Su aparcamiento era totalmente gratuito, lo que significaba que era un lugar de grava junto a la carretera, no junto a un sitio privilegiado. Se preguntó si tendría suerte, y la posibilidad era demasiado tentadora. Secándose los ojos, Dipper decidió qué diría. Sí, me quedaré un rato más, ¿sabes? A ver si decide volver hoy, le dijo Dipper con firmeza a su hermana mientras encendía el coche. Vamos, tío. ¿De verdad crees que va a volver a la escena del crimen? Le preguntó Mabel. Perdió la mitad de sus libros, que estuvo dispuesto a robar después de que lo atraparan. Y si yo fuera un coleccionista de libros obsesionado con la magia, explicó Dipper, no consideraría que unos adolescentes los alquilaran. Así que sí, volvería a la escena del crimen, solo para intentar sacarlos. Oyó a Mabel suspirar con fuerza. Dipper casi podía sentirla posarse la palma de la mano sobre su rostro. Añadió. Tranquilízate una hora, ¿vale? Vuelvo enseguida. Bien. Más te vale, dijo Mabel desafiante, o nunca te fallaré, porque puedo patear traseros mejor que tú. Añadió en tono burlón. Puedo tú bien. Como sea, gruñó Dipper y colgó. Dipper agarró el volante y lo giró al salir del aparcamiento de grava. Giró a la derecha y se dirigió hacia las entrañas del pueblo. Frunció el ceño mientras miraba a su alrededor, todavía molesto por las palabras de Mabel. A ella le encantaba recalcárselo. La gran diferencia física entre ambos. Dipper recordó que ella siempre tuvo más energía que él físicamente, pero la diferencia de tamaño crecía rápidamente. La idea de que ella tuviera razón le dolió profundamente. Puso los ojos en blanco, sus propios pensamientos traicionando lo que sabía que era cierto. Ella era realmente talentosa para las artes marciales. Había sido testigo de su talento al observar lo alto que había sido capaz de patear al cambiaformas hacía 2 días. Sin embargo, al recordarlo, se preguntó si habría sido el cambiaformas quien había realizado esa acrobacia descabellada en el aire. No importaba, se dijo a sí mismo, doblando por una calle que conducía a la biblioteca. Si el cambiaformas podía hacerlo, ella también. Mabel siempre había sido, y siempre sería, una completa imbécil. Dipper bromeaba diciendo que eso era lo que la hacía tan compatibles con Waddles, cuando el cerdo vivía con ellos años atrás. La incitaba a presumir y alardear de las cosas más tontas y ridículas, descaradamente emocionada por cualquier cosa que pudiera presumir ante su hermano. Sabía que normalmente no tenía malas intenciones, pero eso le irritaba. Puedo luchar, se dijo Dipper mientras conducía hacia el lugar de la biblioteca que había usado el día anterior. Gruñó al apagar el coche. He luchado y vencido a Multioso. Sobreviví a Rumble. Se pasó las manos por el pelo mientras gruñía. No tenía sentido. Sabía perfectamente que podía hacerlo igual de bien que ella. Ya lo había hecho antes, cuando las cosas realmente importaban. Entonces, ¿por qué le molestaba que se lo restregaran en la cara de esa manera? Dipper respiró hondo y cerró los ojos. Ese tipo de pensamientos lo habían llevado a pasar casi un fin de semana entero, 48 horas, practicando ajedrez hasta estar seguro de que no sería derrotado en un próximo torneo. A decir verdad, no perdió la partida del lunes siguiente, pero a costa de no recordar bien la estrategia que usó. El quinceañero, sentado en su coche, consideró que, tal vez, debería controlar su espíritu competitivo. Solo si ella también lo hace, se dijo Dipper en voz alta, mientras observaba a su alrededor un momento. El lugar donde estaba estacionado solo tenía permiso por 30 minutos, así que tenía tiempo para esperar. La suerte le acompañó. Dipper miró por el retrovisor y vio a la misma persona, con la misma capucha. Bingo. Sonrió Dipper. Estaba sentado en su coche, inmóvil, observando al hombre entrar tranquilamente en la tienda. Su mente daba vueltas. Consideró pedir refuerzos. Por mucho que su orgullo se lo negara, había ido al pueblo para evitar el ruido y el desorden, y esperaba que para cuando regresara, todo estuviera limpio. La idea de enfrentarse a este tipo él solo no entraba en sus planes. Esta era una oportunidad. Una oportunidad para que Dipper demostrara su valía. Después de todo, la última vez que él y su hermana lo vieron en la biblioteca, el hombre había salido corriendo. Dipper reflexionó en voz alta. ¿Qué tan malo puede ser si simplemente sale corriendo? Con un arrebato de entusiasmo, Dipper asintió para sí mismo en el espejo. Bueno, es hora de luchar, sí, respiró Dipper con dificultad, con los nervios a flor de piel. Aquí vamos. Sale y le salto. Solo le doy ese golpecito que, sí, o una patada. Quizás solo lo placaje, y griega.
Sí, Dipper dejó que su mente repasara escenarios a la velocidad de la luz, incapaz de llegar a una conclusión definitiva sobre qué hacer. Su mente no se detuvo en nada, y los minutos pasaban mientras se preocupaba por su táctica. Acorrálalo, se dijo Dipper, mirando fijamente la entrada de la biblioteca. Finalmente, tras lo que podrían haber sido los 30 minutos que le permitieron permanecer aparcado, la figura emergió. Parecía furioso. Le temblaban las manos y la boca. El hombre se dio la vuelta, aparentemente murmurando para sí mismo. Dipper sonrió para sí mismo, convencido de que el motivo de su enfado era el alquiler de los libros. Dipper arrancó el coche y dio la vuelta para seguirlo. El paso del encapuchado era lento, y eso le dolía a Dipper. Le preocupaba que otro coche se detuviera detrás del suyo y que todo se descubriera al tocar la bocina para que Dipper acelerara. El adolescente que lo acechaba sentía un leve rastro de sudor acumulándose en la nuca y las manos, fijo en la nuca del encapuchado. Sin previo aviso, el hombre se detuvo y se quedó rígido y erguido. En un viraje de pánico, el pie de Dipper pisó el freno bruscamente y las llantas chirriaron con fuerza. Dipper maldijo en voz alta, consciente de que si alguna vez tuvo alguna protección, ahora había desaparecido por completo. El hombre permaneció inmóvil, justo a la entrada de un callejón. Sin otro movimiento, el ladrón se dio la vuelta y se adentró en él. A pesar del latido en el pecho, Dipper sonrió. Estúpido, dijo Dipper mientras giraba el coche para aparcar junto a la entrada, no hay salida por aquí, se dijo a sí mismo, al fijarse en la alta valla de madera al final del callejón. Al bajar del coche, empezó a rodear el final, consciente de que cada paso lo acercaba a un encuentro inminente con un hombre potencialmente peligroso, pero temible. Un palo de madera de 2x4 yacía sobre un montón de basura junto a un edificio. Dipper confiaba en tener a este hombre atrapado, pero iría a lo seguro. Levantó el gran palo de madera y dio un paso adelante, un paso bien colocado tras otro. Su mirada recorrió rápidamente el lugar. La oscuridad de las sombras del edificio nublaba su vista. Una esquina junto al edificio de la izquierda se acercaba, y Dipper la dobló a cierta distancia. Allí, en la esquina, el hombre de la capucha tenía la espalda pegada a la pared, de frente a él. El ladrón, con la capucha bajada, abrió la boca y jadeó. Apretó los dientes y parecía casi dolorido. Tras una segunda bocanada de aire, finalmente le dijo a Dipper: ¿Dónde están los libros? Preguntó la persona, ronca y tensa. ¿Dónde llevaste los libros? Dipper resopló. No puedes saber eso, dijo Dipper, con su 2x4 listo al hombro. Lo que vas a hacer es salir y venir conmigo. Tengo algunas preguntas que hacerte. El hombre extendió una mano con la palma hacia afuera. Dipper preparó su arma improvisada. Sin embargo, el hombre no hizo ningún otro movimiento, salvo respirar con dificultad. Parecía tener dificultades para articular palabra. Empezó a decir con la cabeza temblorosa. Dipper finalmente vio el rostro de la persona, y parecía todo menos asustado. Tenía los labios retorcidos de furia y el ceño fruncido de ira. No le responderé a alguien como tú. Gritó a todo pulmón. Dipper retrocedió un paso. Un error que le costó la oportunidad de atacar. Algo pesado y duro se estrelló contra su estómago y lo levantó por los aires, aplastándolo con su fuerza contra la pared que tenía detrás. Jadeó y miró hacia abajo. Un tubo metálico roto y brillante flotaba uniformemente en el aire, sujetándolo mientras luchaba por respirar. Volvió a mirar al hombre, cuya capucha se le había caído tras la cabeza. El hombre rubio extendió una mano hacia adelante, aparentemente controlando la posición del tubo metálico brillante. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta, y comenzó a sonreír con picardía, riendo como un loco. Su boca se movió primero, pero siseó. Luego, lo intentó una vez más y logró decir: «Oh, cómo ha caído el poderoso», exclamó el hombre con crueldad, con los ojos llorosos por un dolor invisible. Creo que tuviste una gran idea, dijo el ladrón rubio acercándose a Dipper. Se agachó aún más, manteniendo la mano abierta y adelantada, inmovilizando a Dipper contra la pared mientras luchaba por respirar y liberarse. El hombre levantó el travesaño caído con la mano libre y lo sujetó con fuerza. Tras otra jadeante y dolorosa respiración, el ladrón dijo: «Verá, el hombre de repente se encontró con dificultades para agarrar el madero, es un poco más pesado que...». El hombre intentó balancearlo en el aire, con cierta docilidad. «Caramba. Esto pesa». Notó que Dipper lo miraba con una mirada indiferente. El ladrón gruñó y, tras tragar saliva, dijo con amargura que emanaba de él como un miasma: «Te falta cierto empuje».
El ladrón asestó su poderoso golpe. Dipper se estremeció y gritó, incapaz de defenderse. Se oyó un golpe seco junto a la pared. Dipper abrió los ojos lentamente. El hombre había fallado por completo la cabeza de Dipper, haciendo que el objeto contundente rebotara en la pared. Vamos. Gruñó el hombre con voz áspera, y lo intentó de nuevo. Estaba completamente limitado a una sola mano y parecía carecer de fuerza para maniobrarla con precisión. Dipper, a pesar de estar clavado a la pared, observó con incredulidad cómo el hombre era incapaz de blandir correctamente un palo de madera. El ladrón gruñó. ¿Cómo se manejan estas cosas? Dipper ni siquiera podía tomarlo en serio, viéndolo fracasar una y otra vez al intentar atacar a un adolescente inmovilizado contra la pared. Era casi patético. ¿Intentas apagarlo y encenderlo otra vez? Logró decir Dipper sin aliento. El hombre, atónito ante el comentario de Dipper, arrojó el objeto de madera contundente con un gruñido. ¿Qué tal si te apago y te vuelvo a encender? Gruñó el hombre, y con un gesto de la mano, apartó el tubo metálico. Dipper rió entre dientes con el poco aire que le quedaba. Eso dijo ella. Dipper cayó hacia adelante, jadeando mientras sus pulmones finalmente se expandían de nuevo después de un minuto casi completo con poco oxígeno. El ladrón puso los ojos en blanco. Adolescentes, dijo el hombre con pereza mientras azotaba con su mano encantadora. La tubería flotante se balanceó contra la cabeza de Dipper con un ruido sordo y fuerte. El gemelo tuvo poco tiempo para reaccionar, y tras un dolor intenso que le recorrió el cráneo, sus ojos se cerraron y se sumió en la oscuridad. Mabel estaba sentada en su cama, lanzando la batería especial azul al aire con un giro. Habían pasado 2 horas desde que había llamado a Dipper, casi 3. Estaba cada vez más ansiosa. Dipper era muchas cosas. Demasiado analítico, melodramático y un sabelotodo, pero llegaba tarde. Nunca llegaba tarde. Vamos, hermano, asomó la cabeza por la ventana, mirando el camino de entrada. Hacía tiempo que Candy y Brendan no se marchaban felices, emocionadas ante la perspectiva de tener más oportunidades de ponerse al día como antes. Mabel también estaba emocionada, pero su partida significaba que él había llegado tarde. Un Dipper retrasado ponía nerviosa a Mabel. Saltó de la cama y agarró la batería restante del escritorio. Con las pruebas en la mano, Mabel salió de la habitación. Bajó las escaleras rápidamente, pisando fuerte, hacia la terraza. Mabel pasó junto a Wendy sin decir palabra, quien acababa de regresar de la tarea que se había propuesto hacer esa mañana. Mabel no notó el saludo entusiasta de la pelirroja. En cambio, salió con aire hosco y se dirigió al desgastado banco de madera del exterior. Se encorvó hacia adelante, apoyando la barbilla en una mano que la sostenía. Mabel sostenía aquella extraña batería azul frente a ella, observando profundamente su resplandor místico. Su mente reflexionó sobre las posibilidades. Extraterrestres, hadas, armas futuristas, una herramienta del mismísimo futuro, incluso una especie de semilla divina, se le ocurrió. Un suspiro escapó de sus labios, dejó caer la mano y se recostó en el asiento. Dipper siempre tenía mejores ideas para ese tipo de cosas. Mabel no era buena reprimiendo sus sentimientos. Sus emociones la golpeaban con fuerza, con toda la verdad, y nunca las contenía. Era difícil, sentada allí, mientras su mente y su corazón sentían constantemente que Dipper estaba en apuros. Sin embargo, por lo que ella sabía, él solo estaba siendo un imbécil, tomándose su tiempo para demostrar algo o algo por el estilo. Se reconcentró y respiró hondo, como alguien importante para ella solía indicarle. Ese momento de claridad le trajo recuerdos, recientes y frescos. Hace algún tiempo, su maestro de caminos le preguntó: ¿Quieres saber por qué no puedes encontrar el equilibrio? Claro que sí. Respondió Mabel, frustrada y cansada por su falta de mejoría. Bueno, Mabel, su maestra la había honrado con usar su nombre de pila durante el entrenamiento, un privilegio que aparentemente no se les daba a muchos. Lamento decepcionarte, pero esta no es una respuesta rápida, y tampoco es una que te pueda decir. ¿Qué? Gritó Mabel, dejándose caer en la colchoneta de entrenamiento con labios temblorosos. Pero, ¿eso significa que estoy acabada? ¿He reprobado esta prueba? ¿Es esto una prueba? Continuó preguntando Mabel, cada vez más asustada. Mabel, no. Relájate, su maestra también se había sentado frente a ella, reprimiendo la risa. Eso significa que has llegado a un punto en el que necesitas empezar a hacerte una pregunta seria. ¿Una pregunta? ¿Una pregunta para responder a otra? Recordó Mabel haber preguntado. Eso suena tonto.
Recibió un rápido golpe en la cabeza por el comentario ingenioso. Mabel, continuó su maestra, con una voz firme y sincera llamándola mientras se sentaba en el desgastado banco de madera junto a la mansión misteriosa, necesitas saber qué es lo que realmente buscas a través de los caminos. Necesitas saber lo que quieres. Recordar ese momento la llevó de vuelta a su asiento afuera, en el porche. Lo que quiero, dijo Mabel en voz alta mientras miraba el camino de tierra que tenía delante. Para colmo, repitió. Lo que quiero. Su mirada volvió a centrarse en el mundo que la rodeaba. Mabel se levantó del viejo y desgastado asiento de madera. Se acercó al césped junto al camino. Vio un lugar particularmente bonito cerca del bosque. Con un suspiro de satisfacción, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Cerró los ojos y respiró hondo. Lo que quiero, suspiró lentamente, dejando escapar el aliento. Esto era, más que todo lo que había aprendido en su estudio de los senderos, lo más difícil para ella. La meditación. Sentarse en silencio y murmurar para sí misma una parte supuestamente fundamental de su vida hasta recibir una respuesta era extremadamente difícil. Su mente, hiperactiva como era, se desviaba de sus pensamientos para pensar en algo más, generalmente sin relación. Le encantaba eso de sí misma. Hacía que preparar proyectos, ensayos y todo tipo de tareas escolares colectivas fuera mucho más emocionante. Acabaría aprendiendo más de lo que la tarea exigía. Claro que a su padre le gustaba señalarle que su comprensión de estas cosas era, en general, irrelevante. Había descubierto las tallas de pantalón del presidente Lincoln y su gabinete antes de conocer sus fechas y logros importantes durante la guerra civil. Hizo una mueca y gimió de rabia. Lo había vuelto a hacer. Los pensamientos se arrastraban a proyectos pasados y a su propio pasado. Se frotó la sien, preguntándose si alguna vez habría esperanza para sí misma. Por increíble que fuera físicamente, la meditación y la paciencia eran una lucha. Tal vez, si alguna vez mejoraba en esto último, podría seguir con su entrenamiento. Si a Dipper le parecía genial la idea de los senderos ahora, esperaría a que mejorara de verdad. Se escuchó una voz. Mabel. Resonó la voz de Soos desde el costado del edificio, detrás de Mabel. Hola Soos, gritó ella desde atrás, sin ponerse de pie para mirarlo y permaneciendo sentada. Oh, vaya. ¿Qué haces? Preguntó Soos mientras se acercaba a ella, sacudiendo a sus habitantes con su cinturón de herramientas. Estoy haciendo cosas ninja, dijo Mabel con mística. Luego, para mayor claridad, añadió. Meditación, Soos. Estoy meditando. Guau. ¿En serio? Qué bien suena, Ambone. Dijo Soos emocionado mientras la rodeaba y se colocaba frente a ella. ¿Entonces qué? ¿Te sientas y tarareas mucho? No, tonto, le dijo Mabel al levantar la vista, ¿piensas en la antigua y profunda cuestión filosófica? El sentido de la vida. Exclamó Soos rápidamente. Ay, tío, no tienes idea de cuántas veces me viene esa idea a la cabeza. Al menos 6 veces al día. No, se corrigió Mabel a su amiga, sino que quieres. ¿Qué quiero? Repitió Soos. Asintió, acariciándose la barbilla mientras reflexionaba, y finalmente se sentó junto a Mabel. Vaya, no bromeabas, dijo mientras se retorcía en el sitio, este es un reto. ¿Puedo decir, un buen sándwich? Mabel lo miró de reojo. Bueno, esto tiene que ser muy serio, explicó Mabel con seriedad. Los senderos espera, no es nada antiguo. Pero es un estudio de nosotros mismos. Y todo eso. Y si queremos conocernos, deberíamos saber qué queremos, ¿no? Los ojos de Soos brillaron de asombro. ¡Guau! Vale, voy a hacer esto contigo. ¿Cómo empiezo? Preguntó Soos emocionado, cruzando las piernas. Te sientas así, erguido, le informó Mabel, y luego piensas en lo que realmente quieres. En la vida. Creo. Mabel tuvo que adivinar, pues la pregunta en sí era tan vaga y abierta que aún le costaba comprenderla. Bien. Aquí vamos, tiempo para pensar, asintió Soos, girando su sombrero. Soos, el pensador, llegó para quedarse. Quédate un rato a pensar, dijo, y se quedó callado. Mabel sonrió y lo observó un momento, cerrando los ojos, intentando reflexionar sobre sus propias necesidades derivadas del estudio de los senderos. Soos murmuró, pensando, pillando a Mabel desprevenida, quien abrió un párpado para mirarlo. Continuó. Piensa, continuó Soos mientras su tono se hacía más agudo.
Mabel se levantó de su posición de alerta y vio cómo se le ponía la cara roja hinchada. Le informó. Soos, puedes respirar, ¿sabes? Soos jadeó con fuerza. Madre mía. Empezaba a pensar que esto era imposible. Ja. Soos se rió entre dientes por su error. Entonces, ¿lo hice bien? Intenta pensar en eso, ¿sabes? Mabel intentó ser amable con Soos, quien asintió de nuevo con entusiasmo. El niño hombre estaba claramente ansioso por aprender algo misterioso y genial. Mabel, tras dudar un momento en consultar con Soos, se preparó y volvió a dejar que su mente divagara en ese mismo pensamiento. Entonces Soos empezó a tararear. Al principio no fue un problema, ya que mantenía una nota uniforme mientras estaba sentado. Con el tiempo, cambió. Se convirtió en un ritmo suave y lento, y no estaba del todo afinado con la melodía. Era el tema de un programa de televisión. Mabel no podía creerlo al darse cuenta de algo que nunca antes había sentido. Era difícil permanecer callada y pensativa mientras alguien cerca hacía ruido. Abrió los ojos y miró fijamente a Soos, que seguía tarareando. Mabel suspiró y se rascó la cabeza mientras escuchaba, y finalmente miró a su amiga. Soos, es mejor estar, ya sabes, en silencio, dijo Mabel finalmente. Uy. Uy. Creo que la he echado a perder otra vez, ¿no? Lo siento, amigo, dijo Soos riendo entre dientes mientras se frotaba la nuca. Sabes, este tipo de cosas sí que son difíciles. Me lo estás diciendo, suspiró Mabel. Quizás fueron sus propias inflexiones sobre su incapacidad para meditar lo que la venció, porque Soos parpadeó y pareció desanimado. Oh, lo siento, Mabel, dijo Soos, quitándose el sombrero y girándolo nerviosamente. Ella giró la cabeza y lo miró fijamente. ¿Eh? No pasa nada, Soos, dijo con aire arrogante. Bueno, ya sabes, te esfuerzas mucho con esto, y aquí estoy yo interpretando el tema de Afternoon Reader. Soy una completa distracción, ¿verdad? Soos se había castigado rápidamente, y Mabel lo odió. Lo agarró del hombro y lo acercó más. Soos, amigo, dijo con firmeza, ni te castigues así. No es tan difícil concentrarse en lo que quieres mientras la gente hace ruido. Mabel apartó la mirada, comprendiendo de repente por qué una creciente sensación de calor le invadía el rostro. Era una culpa que le recordaba la noche anterior. En algún lugar más tranquilo, supongo, resonó la voz de Dipper en su mente. Desanimada, Mabel se frotó el hombro, intentando quitarse algo de vergüenza. Soos la trajo de vuelta al presente. Pero soy una distracción, ¿no? Le preguntó preocupado. Mabel negó con la cabeza. Soos, si lo hiciera bien, ni siquiera me molestaría. Podrías estar cantando lo mejor que puedas, y yo podría hacer esto como si nada, admitió Mabel con solemnidad. Esa es la idea de este tipo de cosas. Como si te encerrarás y te concentrarás en pensar y eso. Ah, así que eres tú el que tiene la culpa de estar distraído, preguntó Soos, desconcertado por el cambio de actitud. Eso no me parece correcto. Mabel se encogió de hombros. Más o menos. O sea, Soos, tienes que estar callado, pero aún así, no debería distraerme contigo si de verdad lo estuviera haciendo bien, admitió Mabel, como mi maestra. Puede hacerlo incluso viviendo en la ciudad, con las ventanas abiertas y todo. Las bocinas de los coches sonando y la gente gritando como idiotas. No le molesta en absoluto. Vaya. Parece una mujer estupenda, admitió Soos con asombro. Ella es mi maestra y maestra, le recordó Mabel a Soos con una sonrisa, suele decir que meditar sobre las cosas ayuda a aclarar la mente. ¿Te preocupa algo entonces? Le preguntó Soos. Mabel hizo pucheros mientras jugaba con una brizna de hierba delante de ella. Claro, había cosas que la preocupaban. Dipper llegaba tarde y eso la ponía nerviosa, pero había más. Que Soos se sentara a su lado y le demostrara el dolor de la distracción constante fue un golpe para Mabel. Dipper sentía un gran apego por los misterios y su deseo de resolverlos. Mabel había encontrado ese mismo impulso en sí misma para convertirse en una auténtica guerrera. Cuando él encontraba obstáculos, siempre la regañaba por decir lo que pensaba y hablar en voz alta. ¿Acaso, tuvo Mabel la terrible consideración de que estaba haciéndole a su hermano lo mismo que Soos le había hecho a ella? Volviéndose hacia Soos, decidió abordar cada uno de sus problemas emocionales. Es Dipper, suspiró Mabel, levantando la batería azul para que los dos la vieran. Dijo por teléfono que estaría aquí en una hora. Hace como 3 horas.
El muy imbécil se va a enfadar si voy a ver cómo está, pero estoy enfadada conmigo misma por no haberme asegurado de que esté bien. Soos asintió, observando la batería. 3 horas es mucho tiempo. Pero añadió Soos en defensa de Dipper, las investigaciones privadas son un proceso lento y que requiere un día entero. Hay que estar siempre preparado para cualquier cosa, incluso para los retrasos. Mabel suspiró, asintió y lanzó la batería azul al aire, haciéndola girar rápidamente. Al aterrizar en su mano, Mabel sintió un calor abrasador y gritó con fuerza. Cayó al suelo ante ellos dos. Chispas blancas saltaron. Ella y Soos se apartaron, observando el objeto mientras expulsaba motas de energía eléctrica. De repente, emitió un zumbido estridente. La luz que emanaba se volvió más brillante y sólida. Entonces, desde el suelo, frente a ellos, se escuchó una voz desconocida. Y pensar que algún pequeño gamberro podría interponerse en mi camino, dijo una voz dolida desde el cilindro. Soos y Mabel miraron el objeto con los ojos muy abiertos mientras giraban las orejas en señal de atención. ¿Dónde estoy? Preguntó una voz mucho más familiar a través del cilindro, y Mabel se quedó sin aliento. Era Dipper quien hablaba. La voz de Dipper exigió. ¿Qué me hiciste? Solo un golpe en la cabeza, muchacho, dijo la otra voz, del mismo tipo que me habrías dado tú, estoy segura. Amigo, suéltame, exigió la voz de Dipper desde el cilindro. Mabel se quedó mirando el objeto. De alguna manera, se había convertido en una especie de radiotransmisor, comunicando eventos desde un lugar lejano. Ah, cierto. El chico atado, sangrando por la cabeza, totalmente fuera de control, exige que lo suelten. Buen intento, héroe. La otra voz se hizo más fuerte, como si se acercara a la fuente de la grabación. Oh, no. Chilló Mabel casi en un susurro, y la sensación en su cuerpo se volvió débil y distante. La preocupación la había atormentado durante horas, y había habido algunas cosas que podrían haberla calmado. Oír que su hermano estaba atado, sangrando y completamente fuera de control no era lo que la calmaba. El cautivo de Dipper, para empeorar las cosas, parecía complacido con la situación, derrochando su poder. Estaba contento de haber capturado a Dipper. Era como si sintiera una horrible sonrisa al pronunciar esas palabras. Mabel intentó hablar, pero Soos la silenció, señalando la batería incandescente. La voz de Dipper gruñó, quizá incitada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa con todos esos libros locos? Preguntó Dipper, y el otro rió. Eso, no tiene mucha gracia. Sí que lo es. Ni siquiera sé bien qué hago aquí, respondió el hombre con humor. Solo estoy comprobando una pista. ¿Qué? ¿Una pista? Repitió la voz de Dipper. Sí. Me avisaron de algo así, y necesito comprobarlo. Tú y esa otra, la chica, acusó la voz a Dipper, debieron haber pensado mejor en volver a buscarme. Incluso vieron el material de K-tipos que estaba investigando. Aún así, tomaron la decisión más sabia de, volver. Rió la voz de nuevo. Vendrán por mí pronto, le informó Dipper con firmeza, y te vamos a hacer un interrogatorio tremendo. Sí, arrulló la voz peligrosamente, y se oyó un ruido frenético. Dipper gruñó con fuerza y tosió varias veces. Mabel se dio cuenta de que le habían dado un puñetazo a Dipper y sintió una oleada de rabia. La otra voz dijo. Estoy temblando. Temo por mi vida. Sabrán exactamente cómo abrir la puerta oculta junto al basurero. Al fin y al cabo, es de conocimiento común buscar un pequeño botón naranja brillante ingeniosamente escondido bajo una cáscara de plátano falsa, ¿no? Después de toser una vez más, Dipper respondió. No tienes que ser un idiota al respecto, ¿sabes? Mabel estaba furiosa porque un gamberro escuálido estaba abusando de su hermano. Le aterraba que Dipper pudiera resultar herido de gravedad. No pudo evitarlo. Gritó. Tenemos que salvarlo. Podría estar torturándolo. Soos asintió. Claro que sí. Asintió Soos. Déjame jugar al béisbol, la otra voz del cilindro brillante gritó. ¿Quién anda ahí? Una voz bramó desde el cilindro. ¿Quién eres? Revélate. Mabel y Soos se callaron de golpe. No habían previsto que el cilindro pudiera ser un comunicador bidireccional. La voz se hizo más fuerte, presumiblemente acercándose a Dipper. ¿Quién era? Uno me sonaba. Supuestamente acusó la voz a Dipper. Hubo una pequeña pausa. Entonces, Dipper preguntó. ¿Qué voces? Con tono divertido. Esto provocó un fuerte golpe y Dipper jadeó, suspirando de dolor. Dipper añadió. Debes estar oyendo cosas.
La otra persona espetó. Esto es algo que estás haciendo. ¿Cómo lo estás haciendo? Exigió la voz frenética antes de gritar. Lo que el captor decía empezó a desvanecerse. Mabel negó con la cabeza mientras observaba cómo la luz brillante del cilindro volvía a su intensidad normal, y todas las voces se desvanecían. Los dos se quedaron sentados, mirándose con los ojos horrorizados. Soos se puso de pie. Vaya. Dipper está en problemas. Logró decir Soos en voz alta, con la preocupación reflejada en su voz. Mabel permaneció inmóvil, mientras toda la energía se concentraba en su mente. Sintió un peso nauseabundo en lo más profundo de su ser, una oscura y horrible bola de miedo condensado. Se quedó allí sentada, temiendo el daño que podría acontecerle a su hermano. No podía permitir que lo lastimaran, se negaba a hacerlo. Una chispa había encendido el horrible miedo, y ella permaneció de pie, con los puños apretados. Voy a salvarlo, le dijo a Soos. ¿Vienes, Soos? Soos apretó el labio superior. No dejaré a mi amigo en manos de un loco, asintió Soos y se levantó también. Es hora de rescatar a Dipper, anunció Mabel, y se giró hacia la puerta. Ella y el hombre corpulento sabían exactamente lo que necesitaban. Se dio la vuelta y corrió de vuelta a la tienda de regalos, dejando atónita a la pelirroja que leía junto al mostrador. Al observar a los dos en su marcha, Wendy preguntó con voz débil. ¿Qué? Mabel caminaba pesadamente hacia la puerta, con las llaves en las manos. Soos también tomó su mochila y su caja de herramientas, y se dio la vuelta con Mabel para irse. Voy a rescatar a Dipper. Le informó Soos a Wendy. Al mencionar que Dipper necesitaba tales acciones, se puso de pie rápidamente, claramente lista para ayudar. Wendy preguntó. ¿Dónde? Mostrando rápidamente su disposición. Mabel se detuvo ante la pelirroja. En algún lugar del pueblo, le dijo, junto al basurero. Wendy hizo una pausa y miró a su alrededor. Un pensamiento oculto se cernía sobre sus ojos. Mabel estaba segura de lo que veía. La pelirroja parecía nerviosa, con la mirada perdida al oír hablar del pueblo. Tras una breve vacilación, asintió a Mabel. Wendy agarró su casco de bicicleta con fuerza. ¿Qué le pasa? Preguntó Wendy. Mabel explicó mientras caminaba hacia la puerta principal. Es una persona rara. Ayer lo pillamos intentando robar libros que tenían hechizos antiguos. Wendy asintió. Bien, entonces vamos. Desde lo más profundo del edificio, Stan gritó. Oye, Wendy. ¿Viste a Soos? Necesito que los dos saquen los clavos superoxidados debajo de la escalera nueva. ¿Estás ahí? Gritó el tío Stan. Wendy se giró hacia el sonido y observó la fuente. Maldición. Refunfuñó. Volvió rápidamente hacia Soos y Mabel. Lo último que necesitamos es que él también se asuste, les dijo, y luego negó con la cabeza. Vayan ustedes dos. Te inventaré una historia, Soos. Solo ten cuidado y asegúrate de que esté bien, le dijo Wendy a su amiga y compañera de trabajo. Lo lograste. Dijo Soos con orgullo. Tras un codazo de Mabel, se corrigió con un susurro. Oh, lo lograste. Dipper observaba a su captor pasearse. Ese hombre también lo observaba fijamente. Desde que las voces de Mabel y Soos surgieron de la nada, el hombre no había quitado la vista de Dipper. También había dejado de golpearlo ocasionalmente, con aspecto inseguro de acercarse a Dipper. Eso fue, para su crédito, un buen gesto por su parte. Advertirle que tal vez tuviera o no medios para contactar a otros. En realidad, no tenía ni idea de qué habían sido esos sonidos. Sin duda eran el jadeo de Mabel, y estaba seguro de que el otro parecía el de Soo. ¿Cómo habían entrado? ¿Y si estaban allí, por qué no lo rescataron? No había sonado como un teléfono con altavoces, sino como una conversación distante pero fuerte en los alrededores. Como si hubieran estado cerca. Dipper decidió que era mejor pensar en estas incertidumbres internamente. Mira, amigo, empezó Dipper de nuevo, suspirando ante la mirada particularmente despreciable del hombre mayor, ¿por qué no me cuentas qué pasa? Podría ser un grave malentendido, por lo que sabemos. El hombre arqueó las cejas y rió entre dientes. Una mirada de este tipo era todo lo que Dipper necesitaba saber. No habría ningún intento de reconciliación. Mientras el ladrón se alejaba, Dipper maldijo en voz baja. Había sido mentira. Dipper solo lo conocía desde hacía una hora y enseguida llegó a la conclusión de que no servía para nada.
Mirando a su alrededor, bajo la luz, Dipper vio a su alrededor montones de velas derretidas y lo que parecían pilas de pequeños cuencos de arcilla cuidadosamente organizados. Dipper estaba sobre una roca, completamente atado e incapaz de moverse. Solo podía inclinarse ligeramente hacia adelante. Las ataduras estaban tan apretadas que estaba seguro de que no podría soltarse sin forcejear. Al intentar ver más a su alrededor, distinguió el tenue sonido del agua a lo lejos. A oscuras, salvo por las velas, Dipper se sacudió el pelo de los ojos. Desesperado por comprender su situación, Dipper dejó que su ira nerviosa le diera valentía. ¿Qué quieres de mí? Volvió a intentarlo Dipper con vehemencia. El ladrón gritó desde la oscuridad. Al principio, nada, resonó la voz más allá de la línea de oscuridad que rodeaba a Dipper. Dipper podría jurar que se quedó sin aliento al final de las frases. El ladrón siseó un poco más antes de añadir. Pero tenerte aquí es una suerte. Acabas de meterte en el asunto equivocado, probablemente por última vez. Dipper tragó saliva. La voz del hombre, como cuando no estaba desesperadamente enojado o agresivo, delataba a un hombre de negocios. Era como si mantuviera este tipo de conversación a diario, hablando con personas desesperadas por respuestas y libertad mientras él hacía lo que fuera que estuviera planeando. Hablando de eso, dijo el hombre, y sus pasos se acercaron y se hicieron más fuertes. El hombre apareció de nuevo en la luz. Unas manos se extendieron hacia adelante y sujetaron con fuerza los hombros de Dipper, tirándolo hacia arriba y alejándolo de la luz. Sus piernas estaban atadas con la suficiente holgura para que pudiera arrastrarse con el suave empujón del hombre, ahora detrás de él. Bajo la luz que caía en cascada, Dipper por fin pudo ver a su alrededor. El entorno era impresionante. Una caverna extensa en las profundidades de la tierra, sembrada de cables subterráneos y varios muebles. Sobre un escritorio improvisado, papeles y bolígrafos estaban ordenados meticulosa y cuidadosamente. Había una colección de cajas con materiales extraños que sobresalían, desde frascos con ojos hasta una pata momificada de algo parecido a una vaca. Sobre él, el agua goteaba de las estalactitas, salpicando la gran masa de agua que tenían delante. El terreno seco sobre el que se encontraban daba a un precipicio de casi 4,5 metros que desembocaba en un estanque subterráneo de unos 30 metros de diámetro. Dipper se preguntó de dónde provenía el sonido del agua corriendo que oía, y a su izquierda se veían una serie de tuberías de drenaje abiertas. Una en particular se abría a la altura de la cintura y era lo suficientemente ancha como para que alguien cayera fácilmente. El ladrón se giró, siguiendo la mirada de Dipper. Entonces sonrió con cruel satisfacción. Tras inhalar profundamente, le dijo a Dipper. Por los cuerpos. Da al lago, y aún no he visto a nadie que haya desaparecido. Dipper respiró agitadamente. ¿Has lastimado a gente? Dipper intentó rodearlo, pero fue derribado al primer forcejeo. Con una mueca de dolor por el golpe en la espalda, Dipper sintió entonces un fuerte golpe en la barbilla. Gimió, mirando al hombre que tenía encima. El ladrón puso los ojos en blanco, retrayendo la mano con la que había golpeado. Levántate, dijo el hombre mientras agitaba la mano para respirar. Podría patear todo el día, ¿sabes? Le dijo con amargura. Dipper empezó a incorporarse, y en cuanto estuvo de pie, las mismas manos ásperas lo agarraron por el cuello del chaleco y lo arrastraron hasta la orilla. Una superficie de piedra, presumiblemente una antigua estalagmita tallada para simular una mesa cuadrada, fue donde Dipper fue empujado. El ladrón gruñó e hizo una mueca antes de hablar. Quédate quieto o te tiro al agua. Parece bastante profundo, ¿verdad? Advirtió el hombre con su sonrisa maliciosa. Mientras Dipper le devolvía la mirada con odio, el hombre giró y empezó a recoger libros y materiales. Dipper observó al principio, y luego se dio cuenta de que el bloque de roca sobre el que estaba no era liso. Tenía hendiduras y grabados en la superficie que formaban una especie de patrón. No podía verlo entero, pero empezaba a preguntarse si estaba tumbado sobre un pentagrama. ¿Qué es esto? ¿Un glifo? Espetó Dipper. ¿Eres satanista o algo así? Preguntó Dipper. El hombre se echó a reír. Los satanistas no son los únicos que usan pentagramas, dijo divertido. Peganos, wiccanos, druidas, prácticamente la mitad de las sectas del mundo usan el pentagrama. Buen ojo, pero mala suposición. ¿Qué se supone que eres entonces? ¿Qué quieres? Le gritó Dipper desafiante, sintiendo el mordisco de las ataduras en sus extremidades. La mirada divertida del hombre se desvaneció y miró a Dipper con una mirada casi pensativa.
Tras tragar saliva ruidosamente, lo fulminó con la mirada y dijo: una palabra, chico. Poder. Busco poder. ¿Por qué? ¿Por qué todos los locos quieren convertirse en gobernantes del mundo o lo que sea? Dijo Dipper aparte, negando con la cabeza al darse cuenta de que estaba tratando con otra persona obsesionada con la gente dominante. Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron cuando el hombre rió entre dientes. El ladrón escupió antes de decir: no me importa gobernar a la gente, tonto. Quiero control real. Dipper lo miró fijamente. ¿Tonto? ¿En serio, amigo? Le replicó Dipper al tipo: esto no es la feria del Renacimiento. No se usa a tonto para dar miedo. Cállate. Gritó el ladrón. Nadie puede decirme qué hacer. Ni tú, ni la policía, ni ningún hechicero mediocre. ¿Hechicería? Repitió Dipper. Su mente repasó rápidamente los hechizos que recordaba haber leído. Un descubrimiento surgió en su mente al considerar los libros y el orden de la única área de estudio. Tú, pensó Dipper, eres un mago o algo así, ¿verdad? El hombre se rió y negó con la cabeza. ¿Mago? No. No soy un escritor de libros bonito, empezó el hombre, soy un aplicador de lo arcano. Claro, lo que sea, amigo, lo que creas que sea genial. Dipper puso los ojos en blanco ante la vaga respuesta. El ladrón gruñó y apretó la mandíbula antes de hablar. Soy un brujo, gamberro, declaró el hombre escupiendo hacia Dipper. Dipper parpadeó. ¿Brujo? Dijo Dipper más para sí mismo que para su captor. No eres sordo, ¿verdad? Bromeó el brujo con malicia, mientras continuaba recopilando más material. Mentalmente, Dipper hojeó las páginas del diario de Grunkle. Buscó desesperadamente el término brujo. Se preguntó si los diarios de Grunkleford tenían algo que ver con este hombre. Mientras el pánico crecía, Dipper recordó que el diario estaba lejos, a salvo en la mansión misteriosa. Aunque provenía de varias fuentes ficticias, Dipper reconstruyó lo que sabía sobre el término brujo. A menudo se les consideraba brujos. Eran un tipo de persona relacionada con la magia y los hechizos, y, según su experiencia en juegos como Strongholds and Serpents, los brujos eran lanzadores de magia que manejaban tipos peligrosos de magia. Este ladrón ya había demostrado que podía levitar y usar objetos con un simple movimiento de las manos, y fácilmente había clavado a Dipper contra la pared en el aire. Mejor jugar con malas artes que jugar con las cartas, Dipper decidió hacerle el tonto. Aprovechando su desconocimiento, Dipper decidió preguntar: ¿cuál es exactamente la diferencia entre un brujo y un mago? El hombre gimió, levantando la cabeza para mirar al techo. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó el brujo, levantándose para mirar a Dipper, quien estaba inclinado sobre una colección de materiales. Dipper simplemente se encogió de hombros. Tras una pausa, el mago cedió. Explicó. Todo se reduce a lo que queremos. ¿Qué quieres? Repitió Dipper. El ladrón hizo un gesto de desdén con la mano. Un mago es un científico de lo arcano. Inventa y estudia las fuerzas de la magia, la arcana. Los brujos son un poco más prácticos, añadió el brujo con una leve sonrisa, y Dipper lo miró confundido. El hombre puso los ojos en blanco y, tras cerrar la boca con fuerza, dijo: significa que queremos destrozar algunas caras con esto. Dipper se burló. Matones mágicos, se dijo Dipper, para nada impresionado por cómo sonaba. ¿De verdad creías que aprender magia y maldiciones era mejor que hacer ejercicio y golpear a la gente? Y yo que creía que me costaba mucho ganar músculo. Divertido por la provocación de Dipper, el ladrón, este brujo, rió entre dientes. Hablando de músculos, dijo el brujo, acercando su colección a Dipper, quien levantó la cabeza para vigilarlo, necesitaré uno de los tuyos un rato. En realidad, no importa cuál. Oye, ¿qué te parece la sangre? ¿Te marea? ¿Qué? Dipper jadeó, mientras el hombre lo apartaba rápidamente, levantándole el brazo. Sin previo aviso, Dipper sintió un rápido corte al rojo vivo en el antebrazo y gritó. El brujo acababa de cortarle el brazo, y sentía la sangre correrle por el costado. Dios. ¡Ah! Dipper jadeó al sentir la herida. Dipper no se permitiría aparentar más debilidad de la que ya tenía, y enterró el dolor en lo más profundo de su mente. No se desmayaría, no ahora. Tenía que concentrarse. Dipper fulminó con la mirada al asaltante. La propia mirada del brujo provocó la herida en el brazo de Dipper. Parecía fijado en el punto de daño, su rostro, ya pálido, palidecía aún más. Tragó saliva y murmuró en voz baja.
Ah, vale. Ese solo recoge la sangre. Ese solo recógela, recuerda respirar, ¿vale? Se dijo el brujo mientras tímidamente acercaba el cuenco al brazo cortado de Dipper, dejando que la sangre tibia goteara. El brujo anónimo miró entonces a Dipper. Al ver su desafío, casi se estremeció. ¿Qué? Le preguntó el brujo a Dipper. Creo que estás más asustado por esto que yo, espetó Dipper, furioso y asustado de que ese hombre hubiera empezado a cortarlo mientras estaba atado. Gruñendo mientras se enderezaba, el brujo tartamudeó. Bueno, al menos no estoy en apuros. Ja. Me gusta eso, rió el brujo con fuerza, girándose rápidamente y levantando un cuenco del altar. Fue un buen chiste. Que te den, gruñó Dipper mientras el hombre se acercaba a una mesa, trayendo consigo sus provisiones y sangre fresca. Dipper aún sentía la sangre correr por su brazo. El corte no era profundo, pero con el tiempo podría desmayarse. Dipper miró su brazo y al hombre que se retiraba. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? Preguntó Dipper después de un momento, sin que el brujo se girara para mirarlo. Por ahora, dijo el brujo, puede que necesite más sangre más tarde, anunció, girándose para apuntar a Dipper con el cuchillo, y gruñó mientras las lágrimas le inundaban el rostro. Luchando por pronunciar las palabras, añadió. No te desangres y mueras, ¿quieres, por favor? Dipper gruñó con fuerza, odiando la falta de interés de esta persona por todo lo que no fuera él mismo. Apenas unos días antes en Gravity Falls, Dipper había encontrado a alguien casi malvado. Dipper solo podía visualizar el daño que quería causarle a este hombre. Que probara de su propia medicina. Atado al objeto plano, Dipper poco podía hacer en términos de venganza. Su mirada permanecía fija en el otro hombre. Observó cómo el brujo empezaba a preparar una lista de ingredientes. Le colocaron un tazón más grande y empezó a verter los ingredientes, incluyendo la sangre de Dipper. El hombre murmuraba palabras mientras removía, un idioma que Dipper no entendía. Sonaba áspero y rápido, un dialecto con sonoridad casi del norte de Europa. La concentración de Dipper se desvaneció repentinamente. Su respiración se volvió pesada. Se sentía mareado. La espalda de su camisa y su trasero estaban empapados en su propia sangre, que había corrido con el paso del tiempo. Su mirada permaneció fija en el hombre que seguía trabajando en el cuenco que tenía delante. Dipper, mientras tanto, intentaba zafarse de las cuerdas mientras el hombre estaba distraído. Concéntrate. Tenía que mantenerse despierto. Concéntrate. Se preguntó qué habría sucedido antes. Sabía que había oído las voces de Mabel y Sos, pero no entendía cómo ni por qué. Mirando a su alrededor, notó la abundancia de tuberías abiertas en el techo y las diversas paredes, incluso una abertura a lo lejos que debía de conducir a la superficie. No parecía factible que alguien estuviera merodeando, observándolos. Si Mabel y Sos hubieran estado cerca, ya habrían intentado sacarlo. Dipper entonces vio, en su mochila, sobresaliendo de uno de los bolsillos, el pequeño cilindro azul. Emitía esa tenue luz blanca, como siempre, zumbando suavemente en la oscuridad. Su mente reflexionó. ¿Podría haber sido eso? ¿Quizás algún extraño dispositivo de comunicación? No había visto ninguna forma de operarlo. No tenía botones ni perillas en su superficie, así que no había considerado nada más que un tipo de contenedor. Por fin, gritó una voz desde la mesa ritual junto a la cual se encontraba el brujo. Dipper se giró hacia el hombre y comprendió que algo importante había sucedido. Una tenue luz naranja brillaba desde el cuenco, iluminando el rostro del brujo. Su rostro se extendía con una horrible sonrisa, de sombría emoción por su logro operante. Es hora de encontrar ese poder y acabar con esto de una vez. El brujo levantó el cuenco y vertió el líquido en una pequeña copa color peltre. Para disgusto de Dipper, levantó el vaso y bebió todo el contenido, incluyendo su sangre, de un solo trago. Dipper gimió y observó horrorizado, sin comprender los efectos previstos del hechizo. El brujo volvió a dejar el vaso, jadeando ruidosamente. Se agarró la boca, con los ojos desorbitados. Incluso desde la distancia, Dipper supo que el hombre parecía enfermo. Empezó a sudar, eructó ruidosamente y tuvo arcadas. El brujo meneó la cara como un perro. Con los ojos llenos de lágrimas, murmuró en voz baja. Uf. Eso fue horrible. Se miró las manos. No pasaba nada. El brujo se giró, mirando el cuenco confundido. Entonces, ¿qué hago? ¿Hay algún poema que pueda recitar? Hoy sin previo aviso, jadeó, y una ráfaga de viento y luz sacudió la cueva. El brujo empezó a flotar en el aire.
Sus ojos brillaban con la misma luz naranja que el cuenco, pero brillaba como un reflector. Todo su cuerpo irradiaba ese mismo color, y miraba fijamente hacia arriba. Dipper se estremeció ante la oleada de energía. ¡Santo cielo! Empezó Dipper, sin saber qué sucedería a continuación. Sintió una punzada de vergüenza. Este tipo de suceso era exactamente lo contrario de lo que esperaba que sucediera durante esta investigación, y él tenía parte de la culpa. Para asombro de Dipper, pudo ver más allá de la luz brillante del brujo levitando y la entrada de la caverna. Dos cabezas acababan de asomar y miraban hacia el brujo. Un hombre corpulento miró dentro, y una chica de pelo castaño y largo lo observaba con desconcierto. Dipper se sintió mareado de nuevo, pero no de dolor. Chicos. Intentó llamarlos, intentando disimular sus ganas de gritarles. Mabel lo vio enseguida y le indicó dónde estaba Soos Dipper. Los dos salieron corriendo de la entrada. Pasaron junto al hombre flotante, que parecía completamente absorto. Tras alejarse un poco del hombre flotante, Mabel corrió hacia su hermano. Dipper. Susurró Mabel con ansiedad mientras corrían hacia él, y notó el líquido rojo detrás de él. Dios mío. Tu brazo. Se llevó una mano a la boca. Es solo sangre, que nadie se asuste, le dijo Dipper, intentando calmarla rápidamente. Sus ojos ya empezaban a brillar con lágrimas. Les suplicó. Sáquenme de aquí y podremos detener a ese loco. Espera un segundo, amigo, le dijo Soos, sacando unas tijeras pequeñas y comenzando a quitarle cada una de las cuerdas a Dipper. Tenemos que vendarte ese brazo. Todavía sangra un poco ahí. Dipper negó con la cabeza. Después de que atrapemos a ese tipo. Siseó Dipper y señaló al brujo flotante. Está loco de remate. Mabel, pasándole las manos por los hombros y la cabeza, soltó un gemido de dolor. ¿Quién es más importante? Le gritó Mabel a Dipper, quien parpadeó y retrocedió ante su arrebato. ¿El idiota de ahí, o tú? Dipper observó atentamente el rostro de su hermana. Su boca temblaba a mirarla fijamente, con un mar de emociones agitándose en su cabeza. Dipper no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad. Era su culpa por no haber regresado cuando querían, y se acercó solo al brujo. No solo estaba herido, sino que su hermana estaba destrozada por ello. Se oyó un estruendo grave y profundo. El viento arremolinó el aire cuando el hombre flotante cayó repentinamente, desvaneciéndose su brillo naranja. Soltó un gemido de dolor. ¡Ay! Espetó el ladrón. Los tres giraron la cabeza para encarar al hombre que ahora estaba de pie. El brujo se agarró la cabeza, refunfuñando al principio. Luego se apartó de ellos y gritó, golpeando el escritorio improvisado con los puños, esparciendo el contenido restante por el suelo. Imposible. Tiene que ser imposible. ¿Cómo puede haber tantas señales de energía de alto nivel? ¿Qué podría tener tal potencia para nublar mi puntería y aún así moverse como un? El brujo se detuvo. Su discurso había sido más que fuerte como para enmascarar otros ruidos. Ruidos, como el de Soos y Mabel liberando a Dipper de sus ataduras. Eso fue hasta el final del discurso del brujo, cuando empezó a pensar más y a hablar menos. Dipper dejó escapar un suspiro fuerte y doloroso al ponerse de pie. Fue lo suficientemente fuerte como para que el brujo se girara lentamente hacia él, con los ojos muy abiertos. Los tres vieron al ladrón. Sus ojos, para su sorpresa, estaban llenos de lágrimas. Sin embargo, no había tristeza ni dolor en su mirada. Solo una furia dolida. El brujo se secó los ojos y miró fijamente a Soos y Mabel. Parpadeó, sin estar del todo seguro de ver bien. Incluso volvió a mirar su cuenco vacío y se rascó las cejas. Después de hacer una mueca, preguntó. ¿Son reales? Les preguntó a los tres. Soos se rascó la barbilla. Creo que una pregunta más interesante es ¿qué es real, si es que existe? Replicó Soos con astucia. Mabel y Dipper se giraron y miraron a Soos con incredulidad. El brujo parpadeó, y su expresión pasó de la confusión a la furia tan rápido que podría haberse pasado por alto con un solo pestañeo. Soos tragó saliva y añadió. Oh, respuesta equivocada. Dispara. El brujo hizo su movimiento. Tomó la misma daga que había usado para cortar a Dipper, la sostuvo en su mano izquierda y brilló. Una extraña serie de runas apareció en su superficie. El cuchillo levitó, y Dipper gritó. Cuidado. Soos se apartó justo a tiempo, lanzándose al suelo para esquivar la daga voladora. Mabel se había lanzado sobre su hermano, protegiéndolo de cualquier daño. La daga se elevó como una flecha y se clavó en una estalactita.
El cuchillo no sobrevivió al ataque fallido, partiéndose en pedazos contra la dura piedra. En cuanto la daga cayó, dejando de brillar, Mabel tiró de Dipper y lo colocó detrás de la mesa. Claramente esperaba cubrirlo. Dipper le dio unas palmaditas en los brazos. Estoy bien. Le dijo Dipper, y negó con la cabeza hacia el brujo. Atrápalo. Mabel volvió la mirada hacia el hombre, que estaba ocupado revolviendo en una bolsa, sacando una larga cadena de metal. Le hizo un gesto a su hermano y se puso de pie. Soos se levantaba del suelo mientras ambos se enfrentaban al brujo. El brujo rió entre dientes, observándolos como un niño cruel miraría a las hormigas a sus pies. Sus manos estaban ocupadas recorriendo la cadena. Las mismas runas aparecieron a lo largo de ellas, y las sujetó con firmeza. Las cadenas comenzaron a retorcerse y enroscarse como serpientes. Mabel detuvo su ataque, observando el arma recién animada. Con un rugido, el hombre alzó las manos. Las cadenas se desplegaron con agilidad. Mabel esquivó rápidamente hacia la izquierda y luego corrió hacia adelante, agachado y bajo el ataque. Soos, en cambio, no tuvo tanta suerte. Las cadenas lo impactaron y salió despedido hacia atrás. Chocó contra una gran estalagmita, y las cadenas rápidamente se enroscaron a su alrededor, atándolo con fuerza contra la roca. Al ver el peligro, Mabel se detuvo en seco. Soos. Gritó Mabel mientras se giraba para ver cómo estaba su amigo mayor. Frunció el ceño y miró al enemigo. Dejaste ir a mi amigo. Gritó Mabel, saltando y pateando al hombre. Este retrocedió apresuradamente, mirando a Mabel con cansancio. Llorando y gruñendo, el brujo jadeó. Abrió los ojos de par en par al observar a Mabel. ¿Eres tú? Escuché tu voz, la acusó furioso el brujo. Y eres tú la que me seguía el ritmo en la biblioteca. Mabel se abalanzó sobre él de nuevo mientras él la evitaba una vez más. ¿Eres tú quien lastimó a mi hermano? Preguntó, llena de una ira que casi la tomó por sorpresa. No había broma en su voz, ni intención de broma. Si alguien iba a meterse con su hermano, ella tendría algunas cosas que decir al respecto. Secándose las lágrimas, rió disimuladamente. Quizás, dijo con picardía. Quizás no. Es un poco inútil, ¿sabes? Quizás solo se resbaló mientras lo arrastraba. Mabel estaba harta de escucharlo. Pocas personas habían perdido tan rápido la paciencia de Mabel. Hoy, este hombre estaba en la lista de sin amigos, solo puñetazos. Corrió hacia él de nuevo e intentó patearlo. En un impulso, se recuperó y saltó. Impresionantemente alta para su estatura, giró en el aire, dejando caer el pie cerca de su cabeza. Él levantó un brazo para bloquearlo, pero fue derribado y cayó al suelo. Mientras se tambaleaba, jadeando, Mabel sonrió con suficiencia. Otra persona, una vez más, la había subestimado gravemente. El brujo se puso rápidamente de pie. Hizo un gesto con la mano por encima de la cabeza. Un ligero zumbido resonó en otra parte de la cueva, y una nueva daga voló a sus manos. Mabel dejó que sus reflejos hicieran su trabajo. Retrocedió de un salto cuando el brujo atacó con la daga limpia. Tras su primer fallo, no se dejó intimidar. Se abalanzó sobre ella, asestando tajos y cortes mientras ella se apartaba. Ella se esforzó por esquivar cada golpe, observando y anticipando sus ataques. Su mente era un torbellino de pensamientos, preocupaciones y miedos, todos mezclados. Era como si cada vez que tenía la oportunidad de atrapar a ese imbécil, viera a Dipper, apenas inmóvil, o a Soos intentando liberarse de su nudo. El brujo, por si fuera poco, era desesperadamente feroz en sus ataques. Nunca cedía, nunca retrocedía y nunca se contenía. Se dio cuenta de algo sobre su lucha. Era horrible. Dependía de su espada para dar miedo y de su magia para contener a los demás. Mabel sonrió con suficiencia. Se movió claramente en una dirección y luego fintó en la otra. Él cayó en su engaño y golpeó hacia donde creyó que se había movido. Ella, a su vez, se abalanzó y le agarró la mano. Sujetándole la muñeca, rápidamente le dio un merecido giro. Él gritó, soltando la daga. Pero no había terminado. Su rodilla se puso a trabajar, clavándose en su centro. Le asestó 3 fuertes rodillazos en las entrañas, golpeándolo con todas sus fuerzas. Como si sus ojos no estuvieran rojos por las lágrimas anteriores, su rostro se estaba poniendo rosado por el nuevo abuso al que lo estaba sometiendo. Después de patear el cuchillo a un lado, lo apartó. Cayó al suelo, sin aliento y jadeando. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator. Si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron.
Tenía los ojos inyectados en sangre y jadeó. Es hora de arriesgarse. Mientras se agarraba el estómago. De repente, se mordió la mano con fuerza, lo que hizo que Mabel se detuviera y gimiera. Había mordido con tanta fuerza que le había hecho sangrar, y sus ojos volvieron a brillar, del mismo color naranja. Esta vez no flotó, sino que se enfrentó a Mabel mientras ella avanzaba lentamente, sin comprender qué acababa de hacer, aparte de morderse la mano. Ella lo observó un momento. Balanceándose, ella también avanzó y atacó. Él se hizo a un lado, sonriendo para sí mismo. Como si supiera exactamente cuáles eran sus pensamientos, se anticipó y bloqueó sus ataques. Finalmente, le dio un puñetazo en la cara a Mabel, golpeándola en la mejilla. Mabel jadeó y se apartó brevemente. En el instante en que la acunó, el brujo le asestó una fuerte patada en la espalda, empujándola contra su mesa de ingredientes. Mabel jadeó y se giró, frunciendo el ceño al hombre de brillantes ojos naranjas. El brujo se miró las uñas y se burló. No volverás a atacarme, le dijo con seguridad mientras más lágrimas le resbalaban por el rostro. Escucho tus propios pensamientos como si estuvieran escritos sobre tu cabeza. Mabel gruñó y se acercó de nuevo, lanzando más puñetazos y ataques engañosos. Cada vez era inútil. En realidad, el brujo no mentía, porque cada vez era más difícil luchar contra él. Predecía y reaccionaba a cada movimiento, sin importar sus intenciones. Él se burló. Antes de que ella pudiera hablar, se llevó una mano a la garganta y soltó un grito de exasperación. Estás despistada, la provocó. Aquí estás, intentando hacerte la buena, y ni siquiera te lo propones. ¿O es eso lo que realmente quieres? Mabel jadeó y retrocedió un paso. Sus pulmones empezaban a arder, y su mente se sumía en una desesperación cada vez más profunda. Se sentía frustrada y cansada, agotada físicamente por las múltiples represalias que él le había infligido. Mabel respiró hondo y deslizó el pie hacia atrás, preparándose para intentarlo más. No podía detenerse, no con la vida de todos en juego. El hombre frente a ella, con los ojos enrojecidos por el llanto, se rió ante su terquedad. Le dijo: «¿Qué decisión tan estúpida y...». Un grito resonó tras el brujo, quien se giró demasiado tarde. Dipper había quitado las últimas cuerdas y cargó contra el hombre de espaldas. Dipper lo rodeó con ambas manos, sujetándole los brazos tras la espalda mientras caían al suelo pedregoso. Mabel corrió hacia ellos, con la esperanza de rodear los brazos del brujo con una cuerda. Pero el hombre gritó furioso y le estrelló la nuca contra la cara de Dipper. Dipper aulló de dolor y lo soltó. Tras un momento de forcejeo, el brujo se levantó y retrocedió, pero Mabel fue rápida y pateó. El brujo giró, con el rostro agredido. Se giró hacia ellos. Su brillo naranja comenzaba a desvanecerse y tenía un ojo morado. Jadeó tanto como los otros dos, con el cuerpo pesado mientras los miraba fijamente. Sus ojos brillaron con una luz naranja. Su hechizo se había agotado. Tenía los ojos casi rojos por la sangre inyectada. El brujo escupió al suelo, con la sangre mezclada con el sudor. Ustedes dos, no saben en qué lío acaban de meterse, les advirtió. Se puso de pie, alejándose con cuidado. Ellos contrarrestaron sus movimientos, siguiéndolo mientras volvía a sus cosas. Se acercaron, y él apuntó con una mano a Soos. No se acerquen más. Gritó furioso. Volvieron la cabeza hacia Soos, quien jadeó al ver que las cadenas se tensaban. Mabel gritó, llevándose las manos a la boca. Alto. Le estás haciendo daño. Mabel gritó. Podrías matarlo. El brujo rió con amargura, y más lágrimas cayeron de su rostro maltrecho. Mejor él que yo, gruñó el brujo. Ahora, quédate quieto, y no le pasará nada malo. Los gemelos miraron a Soos, quien, con los ojos abiertos, pedía ayuda desesperadamente mientras jadeaba. No había nada que hacer, no sin lastimar a su amigo. El brujo rió, recogiendo su segunda mochila, llena de libros que había coleccionado y robado, y retrocedió, con la mano aún en la mano de Soos. El ladrón, el brujo, empezó a retroceder. La próxima vez, no te interpondrás en el camino de un brujo, ¿verdad? Les advirtió con una sonrisa, e hizo un gesto con la mano hacia Soos. Dipper fue, para sorpresa de Mabel, el primero en reaccionar y cargó. El brujo jadeó y su mano se apartó de Soos mientras intentaba defenderse de un potente gancho de Dipper. El ataque de Dipper falló por 1 kilómetro, pero el brujo había dado un paso en falso. ¡Ah! Jadeaba el brujo una y otra vez, agitando los brazos con fuerza con las mochilas en la mano.
Se tambaleaba hacia atrás y se dirigía directamente hacia la enorme tubería abierta, justo por encima del suelo. La parte trasera de su talón la golpeó y cayó hacia atrás. El hombre olvidó las mochilas y las dejó caer en la oscuridad mientras extendía los brazos para sujetarlas a ambos lados del agujero. Al darse cuenta de que apenas se sujetaba, gritó: «¡Ayúdenme! Me resbalo». Mabel y Dipper ni siquiera se habían percatado del peligro. Corrieron hacia Soos y le arrebataron las cadenas encantadas. Mientras el pesado metal se desprendía de Soos, el brujo luchaba por evitar su perdición, aferrándose con todas sus fuerzas. Tras asegurarse de que las cadenas fueran apartadas, los gemelos miraron a Soos. «Ay, gracias, chicos», dijo. Luego los miró con seriedad. «Saben», dijo Soos, frotándose el estómago, que había quedado bastante apretado en su contención, «no me gusta la idea de que me abandonen con nadie, pero este tipo podría ser mi primer candidato para la excepción». Mabel se crujió el cuello. «Estoy de acuerdo», asintió brevemente. «Dipper», le preguntó a su hermano, quien lo miró con enojo. Dipper se acercó al ladrón, el brujo. «Tú», gruñó Dipper. El brujo parecía como si estuviera en la biblioteca. Fuera de lugar y aterrorizado. ¿Dónde estaba todo ese poder del que tanto alardeaba? ¿Acaso era pura bravuconería y hechizos? Dipper continuó. «Entonces, ¿tiras cadáveres por este desagüe?» El brujo, tendido con las extremidades para evitar caer en la oscuridad, dejó escapar un grito de dolor antes de decir: «Solo, era una broma. Quería asustarte». El brujo pudo soltar rápidamente, sacudiendo la cabeza visiblemente por el miedo y el esfuerzo de mantenerse en pie. Añadió: «Lo siento. Tengo una misión importante. Necesito descubrir la fuente de energía o para poder». «Me habrías matado con gusto», le dijo Dipper con una voz serena y mortal. El brujo lo miró con miedo. El gemelo herido lo miró a los ojos y añadió: «Por esta misión tuya». El brujo no tenía nada que decir. Abrió y cerró la boca desesperadamente, intentando hablar, pero solo emitía sonidos guturales. Una de sus manos resbaló. La otra se mantuvo firme, y se abalanzó, golpeándose contra el costado del pozo vertical. Sus pies resbalaron en el interior, viscosos y sucios, intentando salir. Dipper observaba, con la mirada perezosa, absorbiendo la vista. Un hombre así podía pasar de dominante y cruel a indefenso y patético con un simple tropiezo. Con un grito de profundo dolor, el brujo le gritó a Dipper: «No me detendré». Se oyó un fuerte chirrido cuando su pie no logró levantarlo. Soltando el borde, rugió: «Volveré». Dipper arqueó las cejas. «¿Sí?», dijo. Dipper asintió y le dijo: «Estaremos esperando», y se alejó a grandes zancadas. No necesitó ver al hombre, pues sus dedos resbalaron y cayó en la oscuridad infinita, gritando todo el camino. Alejándose con paso pesado, se quitó la gorra delante de los ojos. Finalmente se detuvo frente a Mabel y Soos. Mirando a su hermana con lágrimas en los ojos, le preguntó: «¿Debería haberlo ayudado?». Mabel corrió hacia adelante y abrazó a su hermano con fuerza. Se abrazaron con fuerza. Ya no estaban solos. «Chicos, podrían haber muerto, por Dios». Rugió el tío Stan en la cocina, apoyado en la mesa con una mano mientras miraba a Dipper, el más feo de los tres que habían regresado. Dipper no miró a su tío abuelo. En cambio, estaba concentrado en el vendaje que le rodeaba el brazo. Wendy había recogido rápidamente los suministros médicos cuando Soos le envió un mensaje al salir de la cueva secreta. Mabel se sentó junto a ellos, inspeccionando cada paso que Wendy daba para vendar y limpiar las heridas. Soos, lavándose las manos en el lavabo, salió en su defensa. «Para ser justos, este tipo estaba loco, señor Pines», le dijo Soos. Parecía que estaba dispuesto a lastimar a cualquiera. Podría haber atacado a cualquiera. Dipper se estremeció un poco ante la obra de Wendy y dijo en voz baja. Dijo que sí. Como si estuviera orgulloso de ello o algo así. Mabel miró a Dipper. ¿No dijo que solo estaba mintiendo? Su hermano se encorvó ligeramente. «Ya no lo sé», admitió Dipper, con un profundo suspiro. Miró a la pelirroja, que observaba atentamente su obra. «Gracias, Wendy». Dejó la gasa y la cinta. «¿Cómo se siente?», preguntó. Se estiró el brazo lentamente. Ella le había limpiado, cosido y vendado toda la herida como una experta. De hecho, sonrió, sorprendido de que su brazo se sintiera tan bien. «Genial», le dijo con una sonrisa soñolienta. «Tío», le dijo, «deberías ser médico». Dipper rió con Mabel y miró a la pelirroja.
Wendy parecía distante y cansada, con una sonrisa desgastada al mirarlos a ambos. No hagas ninguna locura por unos días, le dijo. Podemos quitarte esos puntos cuanto antes. Le guiñó un ojo a Dipper y se levantó, recogiendo sus suministros médicos mientras se dirigía a la tienda de regalos. Masajeándose los ojos, el tío Stan lo regañó acaloradamente. ¿No les dije que tuvieran cuidado con esta gente? Gritó, mirando a Dipper directamente. ¿Qué debería decirles a sus padres la próxima vez que se vayan así y regresen hechos pedazos? Tío Stan. Lo regañó Mabel. Somos unos jóvenes luchadores capaces. Le ganamos a un imbécil que usaba teleportesis y esas cosas. Aclarándose la garganta, Dipper corrigió a Mabel con un telequinesis. Después, Dipper solo pudo mirar al suelo con las mejillas rojas. Ni una sola vez, durante toda la experiencia, se le había pasado por la cabeza qué habría pasado si hubiera muerto. Sintió un calor intenso en el rostro y, avergonzado, se inclinó, apoyando la cara en una mano. El tío Stan suspiró, sacó una silla y se sentó junto al adolescente. Levantó una mano pesada y peluda y la puso firmemente sobre el hombro de Dipper. Al menos ganaste, admitió el tío Stan. Tienes algo de qué presumir, ¿verdad? No puedo decir que pueda desafiarte como antes. Dipper lo miró y le devolvió la sonrisa con una mueca llorosa. Sollozando al principio, miró luego a su hermana, quien compartía una mirada sombría. Sentía un peso en el corazón y la mente. Hoy nos hemos ganado otro enemigo, dijo Dipper con seriedad, mirando al suelo. El tío Stan se encogió de hombros. Así es la vida, Dipper, le rodeó con uno de sus brazos grandes y musculosos a su sobrino nieto. Se hacen amigos, y si te pareces en algo a mí, 100 millones de enemigos más. Pero esos amigos, y tu familia, valen 1.000 millones de enemigos. Por eso no nos rendimos nunca. ¿Verdad? Dipper se giró y miró a su tío. Recibir una mirada tan cálida valdría otro corte en el brazo opuesto. Era algo que Dipper rara vez veía de su tío abuelo, y mucho menos dirigido a él. Al final, el tío Stan estaba orgulloso de él, y eso era una victoria en sí mismo. Gracias, suspiró Dipper tímidamente. Ni lo menciones, le dijo el tío Stan con una palmadita en la espalda. Luego añadió. En serio, ni lo digas. No quiero que piensen que me hablando con nada. Eso te incluye a ti también, chaval. El tío Stan se volvió hacia Mabel. Ella respondió con una franela y le dio un codazo en la cara. Los tres rieron entre dientes. El tío Stan se aclaró la garganta. Bueno, ahora que tengo a mi manitas de vuelta, a ponerse manos a la obra. Soos. Gritó el tío Stan hacia la tienda de regalos, olvidando que Soos estaba ocupado lavándose junto al lavabo. Hola. Respondió Soos, y Stan casi se dio la vuelta para mirarlo. Ah. Sécate y ven conmigo. Creo que dejamos algunas cosas sueltas en las escaleras. No necesitamos demandas, ¿sabes? Le dijo el tío Stan. Los dos se marcharon al instante. Mabel se levantó. Ah, qué sensación de logro, dijo con calma, haciendo una mueca al ver el moretón en su mejilla. Dipper le dedicó una sonrisa cansada, apagada y desgastada. Su mirada volvió a la mesa al instante. Mabel se dejó caer en su silla. ¿Qué? Preguntó. Dipper, conozco esa mirada. ¿Qué es? Le preguntó. Se levantó y se dirigió a la puerta lateral que daba al exterior. No es nada, admitió tímidamente. Sí, claro. Replicó Mabel, siguiendo a su hermano afuera, todavía lo suficientemente animada como para adelantarse y caminar hacia atrás, enfrentándolo mientras salía de la cabaña. Es solo que, Dipper puso los ojos en blanco, estoy enojado. ¿Para qué? Ganamos, tonto. Le recordó Mabel con una gran sonrisa. Lo sé, pero fui un estúpido, dijo Dipper. Caminó hasta un lugar con césped y se sentó. Luego se recostó, mirando el cielo azul inmóvil. Murmuró, fui un estúpido al dejarme arruinar así. Mabel lo observó y decidió sentarse también, dejándose caer con cuidado a su lado. Lo observó mientras estudiaba las nubes. Sintió la misma carga mental, se acercó a él y se sentó. También se puso a mirar el cielo, esperando las palabras de su hermano. Dipper puso los ojos en blanco, luchando contra las emociones que pugnaban por brotar. Quería demostrar, dijo Dipper de repente, que podía, ya sabes, hacer esto sin necesidad de ayuda. ¿Demostrarle a quién? Mabel se giró y lo miró fijamente. Tú y el tío Stan, supongo, murmuró Dipper disculpándose.
Mabel jadeó y le dio una palmada en el hombro. ¡Ay! ¿Qué? ¿Por qué creías que necesitabas demostrar tu valía con nosotros? Preguntó, y antes de que él pudiera responder, supo lo que iba a decir. ¿Es porque te tomamos el pelo? Dipper, lo sé. Gritó al cielo, exhausto, tras haber repasado claramente la discusión en su cabeza. Solo era una broma. No debería tomármelo tan en serio. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó Mabel en voz baja. No es que me tome en serio tus bromas, añadió. Dipper la miró fijamente. Era cierto. Casi todo lo que podía lanzarle a Mabel se le caía como el agua a un pato. Él no era Mabel, pero estaba seguro de que era mejor que dejar que esos momentos estúpidos le infectaran la mente. Arrugó la cara y negó con la cabeza. No lo sé. Solo quería recordarme que podía hacer ese tipo de cosas, demostrarles que estaban equivocados, intentó explicar Dipper en voz alta. Quizás lo creí primero, y ustedes empezaron a recordármelo. Mabel lo miró y luego volvió a alzar la vista. Observó esos cielos azules, con las ocasionales nubes blancas que se perdían entre los árboles. Su mente le recordó que no era culpa suya, como creía. Sin embargo, como estaba predestinado por su parentesco con Dipper, se sentiría culpable por muy tonto que hubiera sido. Sin darse cuenta, lo había presionado para que hiciera algo estúpido. Ese tipo de pensamiento despertó en su mente un autodescubrimiento previamente olvidado, pero no por ello menos importante. Yo también lo siento, suspiró. Dipper se giró para mirar a su hermana, y ella le devolvió la mirada. Lo de invitar a Grenda y Candy sin tu permiso. Oh, parpadeó Dipper, un poco sorprendido. Es nuestra habitación, dijo, y se giró boca abajo para mirarlo mejor. No es mi habitación la que compartes, es la nuestra. La misteriosa habitación doble. Y no me había dado cuenta de lo mucho que podemos distraer. Dipper se sonrojó. Puede ser un poco ruidoso, admitió. Pero sé que extrañas a esos dos. Oh, solo un poquito, le guiñó Mabel con picardía. Las dos rieron entre dientes. Mabel volvió a alzar la vista. Me aseguraré, dijo, de avisarte que queremos usar la habitación antes de hacer planes, ¿vale? Eso, o las chicas nos pasaremos el rato en la sala haciendo ruido, ¿vale? Dipper resopló. Así podrás traumatizar al tío Stan por una vez. Basta. Le dio un golpe en la gorra sin fuerzas y los dos se rieron. Dipper asintió. Te lo agradezco, Maves. Mabel miró a su hermano herido y se le ocurrió una idea. ¿Sabes? Empezó, si quieres, puedo enseñarte un par de cosas sobre mis cosas. ¿Eh? No son cosas de chicas, dijo Dipper con algo de aprensión. ¿Los senderos? Aclaró Mabel, ya sabes, a ver si de verdad te gusta. Sé que lo hago parecer una locura, pero hay espacio para un tipo tonto, que piensa demasiado en sus acciones, un nerd en el entrenamiento. ¿Quieres enseñarme artes marciales? Preguntó Dipper de nuevo, mirando a su hermana con una leve sonrisa insegura. ¿Estás seguro de que eso está permitido para tu nivel de entrenamiento, o lo que sea? Pensó en su preocupación. Ni idea, dijo Mabel encogiéndose de hombros. Creo que mi amo ni siquiera ha considerado esa posibilidad. Si no, intentaría decirme que no lo hiciera, o si pudiera. No lo recuerdo, la verdad. Probablemente porque piensa que querrías presumir y mostrarlo lo más posible, le dijo Dipper con una leve sonrisa. Cállate, le dijo Mabel, sacando la lengua. ¿Qué dices, colega? Dipper finalmente se incorporó, contemplando el oscuro bosque que tenía delante. Había visto tanto de lo que les aguardaba en las profundidades de ese bosque. Se preguntó qué más habría ahí fuera, esperándolos a él y a su hermana. Su brazo herido le dolía levemente, y lo miró. No quería heridas como esta cada vez que salieran a explorar y resolver misterios. Dipper sonrió, sabiendo exactamente lo que quería. Se volvió hacia Mabel y asintió. Muéstrame lo que tienes, le dijo. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Quiero reiterar que este no es el nivel estándar de luz barra oscuridad que tendrá esta serie. Este es quizás el punto más oscuro de la historia, así que si lo toleraron, o disfrutaron, les gustará el resto. Y sí, el brujo que vimos hoy no ha terminado de jugar con Gravity Falls. Así que, antes de irme hoy, quería darles las gracias a todos. He recibido muchísimas reacciones positivas y comentarios alentadores sobre esta historia hasta ahora, y me han dado ganas de seguir adelante con cada capítulo. Así que, gracias a todos. Apenas estamos empezando y ya siento que he logrado algo por ustedes.
De todos modos, se ella, una piruleta gigante del tamaño de un camión se estrella contra el techo del dormitorio de Ed, aplastándolo bajo su peso y destruyendo el escritorio. Lollipop. Ahí lo tienen, niños, ahora la historia ya no es tan oscura. Público invisible compuesto enteramente por niños. Sí. En lo profundo del innecesariamente complejo sistema de alcantarillado de Gravity Falls, una tubería principal arrastraba hacia adelante los desagradables desechos y los innombrables desechos de la ciudad. La tubería principal estaba perforada con muchas otras aberturas más pequeñas que conducían a tubos y tuberías. Desde una que subía, resonaba un estruendo metálico. Entonces, un hombre cayó en la tubería principal. Su cabello rubio estaba ahora cubierto de mugre, al igual que su rostro magullado. Con toda su disciplina mental para no vomitar, metió la mano en sus bolsillos. Sacó un celular y sostuvo la linterna frente a él. Al ver las alcantarillas a su alrededor, el brujo gimió. No hay señal, frunció el ceño, mirando la tubería de la que provenía. Usando el brazo para limpiarse algo de la vileza, gimió y murmuró en voz baja. Estúpidos, niños. Adolescentes, golpeó con vehemencia el agua descolorida. Mientras lo hacía, respiró hondo varias veces para moderarse. Miró fijamente la oscuridad a su alrededor. Miró la luz del teléfono en sus manos. Estaba en todas partes, murmuró, pero eso no puede ser, añadió, tragándose ese extraño dolor vocal, ¿cómo puede un pueblo estar tan lleno de energía? ¿Qué clase de pueblo? Luego miró al frente. Tengo que decírselo. Voy a terminar este trabajo, y luego, se burló, esos malditos niños van a pagar. A su izquierda, un suave chillido le llamó la atención. Un roedor peludo estaba sobre una pequeña plataforma de tierra. Lo observaba con curiosidad. El brujo le lanzó un chapoteo. Piérdete. Frunció el ceño. El roedor retrocedió y luego se sacudió del agua. Le devolvió la mirada al brujo. Tras la diminuta criatura, muchos ojos diminutos brillaron en la tenue luz electrónica. Rojos, odiosos y hambrientos. La mirada lasciva del brujo flaqueó y tragó saliva. Ah, ratas. Quienes estaban cerca de las tuberías del pueblo podrían haber oído gritos particularmente desesperados si hubieran prestado atención. Pero esto era Gravity Falls, y la mayoría de la gente intentaba ignorar los ocasionales gritos incorpóreos. Para los residentes, era solo una tarde más para sobrevivir.